Me parece interesante el caso de Miss Heat, en el que por redes sociales se mostraba que era una ENFJ, ya que era demasiado buena, ayudaba a los demás y parecía ser como la típica heroína perfecta, pero vimos en su capítulo que detrás de cámaras, es decir, fuera de lo que subía en Instagram, más bien se comportaba como una ESTJ, ya que sí, ayudaba a los demás, pero más bien por egoísmo y por otras cuestiones como fama, lo cual la convertían en alguien malvada, aunque aparentaba ser buena. Y al final del capítulo vimos que en realidad más bien ya por el lado personal de ella, como siendo no Miss Heat sino Cecilia, encajaba más con el arquetipo INFP, ya que se mostraba como alguien vulnerable, alguien que necesitaba ayuda, alguien que siempre quería tener a alguien a su lado, dependiente, etc. Además de que también pudimos ver que al contrario de sus egos, era más como informal y espontánea, lo cual me parece curioso, ya que si así es INFP siendo del lado de Cecilia, podemos ver que es todo lo contrario por el lado de lo que en verdad era Miss Heat detrás de las cámaras, ya que era ESTJ, es decir, cambiaba todos sus puntos en las siglas de personalidad, por lo que podríamos decir que en realidad Miss Heat era totalmente lo opuesto a Cecilia, y que al tomar este alter ego cambiaba totalmente su personalidad en un 100%. Y ahora sí, en cuanto a 505 y Black Hat, también me llamó la atención que, como podemos ver acá, también son totalmente opuestos, ya que Black Hat es ENTJ y 505 es ISFP. También cambian sus siglas completamente, lo cual de hecho ya era esperable, ya que justamente estos dos personajes están hechos para eso, para representar el mal en su totalidad y el bien en su totalidad. Justamente fueron creados para que fueran totalmente opuestos, pero a lo que me refiero es que es interesante que justamente también aquí en el MTBI tengan resultados totalmente opuestos, lo cual de hecho pues sí era esperable, ya que de primera sus personalidades fueron creadas para ser totalmente contrarias. También otro punto que tiene a Black Hat que es interesante analizar es que él es ENTJ y Flug es INTJ, es decir, tienen justamente el mismo tipo de personalidad, solamente que en el caso de Flug, él es introvertido y Black Hat extrovertido, lo cual nos estaría indicando que son muy similares, y solamente en lo único que cambia es que Flug es un poco más tímido, por lo que si en algún momento se atreviera a ser un poco más extrovertido, es interesante ver que terminaría teniendo justamente la personalidad de su jefe. Algo que sucede también similar en eso de que simplemente cambia de introvertido a extrovertido es el caso de Goldheart y Yellow, ya que Goldheart es ENFP y Yellow es INFP, simplemente cambia ahí como de introvertida a extrovertido, por lo que igual si Yellow algún día se hace un poco más extrovertida, terminaría teniendo la personalidad del mayor héroe de todos, en este caso Goldheart, por lo cual ahora que lo pienso analizando que simplemente varían en eso, en que ella es introvertida y él es extrovertido, podría ser justamente el caso de Black Hat y Flug, en el que al ser totalmente iguales, pero simplemente uno será más tímido y el otro tener como más extroversión, podría darse la situación de que tal vez en algún futuro Yellow le sirva a Goldheart y sea como su tipo ayudante o algo así, y que ahora Goldheart en lugar de Bicep sea quien entrena a Yellow. Pero recordemos que esto es simplemente una serie, entonces pues aquí también depende de lo que los creadores digan. No es como en la vida real que puedes hacer así un análisis tal cual, ya que si de por sí en la vida real puede haber demasiadas variaciones, ahora más en una serie que se encarga simplemente de lo que los guionistas hagan o hacia dónde quieran ir los personajes. Pero yo sí vería probable que Yellow termine como una ayudante de Goldheart.
Y ya para finalizar, esto de que Penumbra y Curry tienen el mismo caso, ya que Curry es INFJ y Penumbra ENFJ, también es demasiado interesante, ya que son totalmente iguales, solamente que Penumbra siendo extrovertida y Curry siendo introvertido. Y como no hay demasiado que hablar de este tema, mejor les contaré cómo es que saqué el MTBI de Curry si es una rata. Y es demasiado sencillo, ya que a él no le hice el test, ya que pues como es un personaje que no aparece tanto en la serie y pues de por sí es un animal, como que no se le puede hacer tanto este tipo de test, ya que pues no hay con qué contestarlo. Así que recurrí a preguntarme, ¿él es alguien entusiasta o es alguien tranquilo? Pues más bien como siempre lo vemos de fondo y como que siempre está ahí como en lo suyo sin quererse meter en problemas, parece ser que más bien es alguien tranquilo. Pues incluso cuando estaba peleando con Zunblast, él simplemente prefirió huir antes que hacerle frente, por lo que ahí se ganó una I. Y para no aburrir a los demás con esta información que es como un poco más teórica, pues de ahí igual saqué que la información la obtiene siendo más como alguien N, el proceso que prefiere usar para evaluar la información y tomar decisiones lo usa más como alguien F, y la manera en que prefiere manejar el mundo a su alrededor, es decir, su estilo de vida, era más bien como del estilo J, por lo que así salió INFJ. No es por nada, pero la página del mismo MTBI tiene una sección de villanos, pero contiene varios errores, lo cual no es de extrañarse, ya que como diversos sitios de internet, la mayoría de estos pueden tener aportes de los mismos usuarios y cualquier persona puede añadir o editar esta página, como es el caso de Wikipedia, en donde puedes añadir o modificar la información existente. Y ejemplificando con estos errores, tenemos el caso de Miss Hit, en donde según la tipean como NFJ, siendo en realidad que con mi análisis llegué a la conclusión de que ella es ESTJ, e indagué un poco en el personaje para saber el por qué cometieron este error, y me di cuenta de que sí, en efecto, analizando su Instagram, ella es una NFJ, pero no olvidemos que la personalidad que mostraba ahí era una falsa, pues se solía mostrar como alguien amable y compasiva, cuando en realidad era todo lo contrario. Por lo que al menos yo, desde mi punto de vista, la manera correcta de tipearla es desde un análisis a su personalidad mostrada en la serie, que es en donde vemos cómo actúa naturalmente sin las cámaras, porque una cosa es mostrar lo que en verdad eres y otra es cómo decides actuar para que las demás personas te miren de otra forma. Otro caso de error también es el de demencia, a la cual la ponen como STP cuando en realidad debería de ser ENTP, ya que según esa S indica que es alguien concreta y realista, cuando en realidad ella es más bien del rasgo N, ya que con su locura ha demostrado que en realidad se inclina a ser más abstracta e imaginativa. Y digo inclinarse porque también quiero señalar eso, que obviamente ninguna persona puede ser 100% de algo a menos de que tenga un problema o desorden mental clínico, ya que por ejemplo nadie puede ser 100% extrovertido y 0% introvertido, o 0% extrovertido y 100% introvertido, ya que repito, todos más bien somos como una balanza que se inclina más hacia algo, y el MTBI simplemente se encarga de clasificar tu rasgo dominante. En mi caso, por ejemplo, según el test, yo soy 80% extrovertido, 20% introvertido, y también existe un quinto rasgo que no se suele usar para tipear, sino más bien para saber qué tipo de carácter tiene el individuo en cuestión, el cual se define por las letras A o T, que serían asertivo o turbulento, lo cual muy resumidamente nos dice que eres alguien asertivo cuando eres alguien que se sabe relacionar tranquilamente con su entorno, o turbulento cuando eres alguien más caótico con problemas a relacionarse y una tendencia un poco más problemática,
Que ojo, simplemente es un último rasgo, no quiere decir que si eres turbulento es que ya eres alguien catastrófico, caótico y que busca problemas, sino que puede que más bien te inclines un poco más hacia ese rasgo. Pero bueno, ya esto está quedando demasiado largo, no había visto que, wow, ya llevamos casi 2 horas de video, así que bueno, mejor hasta aquí lo dejamos. Si les interesa este tema, denle like. Recuerden que pueden ver los videos de cada una de las personalidades aquí mismo en el canal, en esta lista de reproducción. Y espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.